Dios le bendiga, mis amados hermanos. Por aquí la... Le damos las gracias al Señor una vez más que estamos acá en este lugar, agradecidos por su misericordia, por su amor. Bueno, hermanos, entonces estamos con este tema en este trimestre, la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Amén. Es un tema también muy bueno que vamos a desarrollar ahora en este trimestre. Vimos también el trasfondo de la carta a Timoteo. Nosotros sabemos que este tema lo encontramos en Primera de Timoteo, capítulo número 3, verso 15, a la cual vamos a dar lectura a estos tres textos que hemos estado leyendo y vamos a estar leyendo a lo largo de estos 3 meses. Es una carta, pues, hermano, muy peculiar, donde el Señor le insta al apóstol Pablo que deje a Timoteo en la ciudad de Éfeso para que corrija algunas cosas que no estaban de acuerdo a la sana doctrina. Y le da una serie de requisitos para los obispos, en este capítulo, una serie de requisitos para los diáconos. Y entonces es donde se introduce un tema que es fundamental en esta carta, que es el misterio de la piedad. Capítulo número 3, verso 14 al 16, le vamos a dar lectura así en el poderoso nombre de Jesús, que dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es importante que el apóstol Pablo le dice, sepas cómo debe conducirte. O sea, es una actitud, es un carácter que caracteriza al pueblo de Dios, identificarse con el Dios vivo y verdadero. Y luego dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Fíjense que venimos de ese trasfondo bíblico, ¿recuerdan? Del capítulo número 1 de los Hechos, cuando Jesucristo dice, me voy. Y dice que se oculta de la vista de aquellos que están allí, y entonces se va y es recibido arriba en gloria. Y parte de ese acontecimiento se hace una realidad con el derramamiento del Espíritu Santo, que viene ahora a morar a nuestras vidas y a hacernos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, las Escrituras trazan desde el Génesis una confrontación también radical en dos principios que gobiernan la conducta humana. El hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y habíamos trazado esta enseñanza entre el contraste entre la verdad y la mentira. La verdad se halla en Dios, su raíz en Dios, y se encarna en una persona. No es simplemente un conjunto de ideas o de acciones. Jesucristo se identifica como la verdad. La verdad se personifica. La verdad entonces halla su raíz en Jesucristo y se encarna en Él. La mentira nace en la rebelión angelical y se manifiesta por la seducción del pecado al hombre. El Satanás seduce al hombre y lo conlleva al pecado. Recuerdan que habíamos visto esto desde el huerto del Edén. Pablo identifica a la iglesia como columna y baluarte de la verdad, la cual exige entender no solo que la verdad en un sentido teológico, sino también que se personifica en Jesucristo. Así que habíamos dicho que ponerse en contra de la verdad es ponerse en contra de la persona de Jesucristo. Él lo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces vamos
y hemos hecho y habíamos dicho en un paralelismo teológico, sistemático que habíamos hecho, la naturaleza de Dios como padre de la verdad, la naturaleza de Satanás como instigador y padre de la mentira en el huerto del Edén. Nuestro hermano Felipe había tenido una intervención muy importante de dónde había nacido la mentira, la maldad, el pecado, dónde se produjo eso. Y habíamos visto entonces que también hay muchas cosas y pensamientos que nos pasan a nosotros por la mente, que nosotros, ¿por qué el huerto del Edén y por qué el albo allí? ¿Por qué Dios permitió que ese albo estuviese allí? ¿Por qué Dios permitió que Satanás entrara también en el huerto del Edén? Hay preguntas, hermano, que la Biblia no nos da a nosotros una respuesta así que nosotros quedamos satisfechos. No. Pero hay cosas que sucedieron, pues. Porque nosotros sabemos que Dios es soberano. Entonces está la palabra permitir. ¿Por qué Dios permitió que Satanás entonces no llegó al momento y reprendió a Satanás cuando estaba hablando con Eva? No lo sabemos. O no llegó al momento cuando Adán iba a comer. Tampoco lo sabemos. Entonces hay interrogantes, hermano, que tenemos en la mente que no llegamos a conocerla de un todo. Entonces Dios es el origen del ser de la verdad. La Escritura proclama que la verdad es característica de su voluntad y de su ser. Es un carácter, parte de su carácter, de su naturaleza. Y esa naturaleza ha pasado a nosotros, hermano. Nosotros ahora andamos en la verdad. Somos hechos por medio de la verdad que es Jesucristo. También habíamos visto, hermano, también un pensamiento y muchas personas que se preguntan, estando dentro de la iglesia, ¿volverá a acontecer esto en el cielo nuevo y la tierra nueva? Habíamos visto el capítulo número 3 de la primera epístola, ¿recuerdan? De Juan, porque es una pregunta, pues. Así como el mar se manifestó en el principio de la creación, en los ángeles, y después fue infectado el hombre, esto se volverá a repetir. Y habíamos visto un pasaje muy importante donde Juan deja claro que el que está hecho nueva criatura no puede pecar. No va a haber el árbol de la ciencia del bien y del mal en la tierra nueva, en el cielo nuevo. No va a haber esa posibilidad. Habíamos visto también, hermano, los capítulos número 14, Juan capítulo número 8, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces la verdad también como un instrumento de liberación. Ahora no se trata nada más de conocer un conjunto de ideas religiosas o una teología. Se trata es de conocer a quien es la verdad, al verdadero, como lo muestra nuestro hermano Juan, el verdadero Dios. Se trata de conocer la persona de Jesucristo, a Cristo, conocerlo, tener ese encuentro poderoso, espiritual, que nos hace libre, conocerle a Él. También habíamos comenzado también con la pregunta, ¿qué es la verdad? Le dice Pilato, ¿recuerdan? Entonces, hermano, también vimos el origen de la mentira, Satanás, en Juan 8:44, donde el Señor le dice a los judíos que le escuchaban, vosotros sois de vuestro padre el diablo, Juan 8:44. Habíamos también hablado acerca de esto, los que nosotros estamos colgando este estudio por internet, por YouTube y por TikTok. Es importante, hermano, si alguna persona que pudiera estar escuchando este estudio, pero que está interesado también en saber cómo nosotros desarrollamos estas ideas, que muchas veces nosotros nos preguntamos, Dios es soberano, dice el profeta Jeremías que lo que está oculto es de Dios y lo que Dios ha revelado a nosotros está con nosotros, pero hay muchas cosas que Dios no ha revelado y que quizás también yo le había dicho que quizás nosotros tampoco la vamos a entender. Habíamos dicho acerca de la codicia, cómo se halló esa codicia en Eva, de ese árbol, porque si ella no tenía pecado, la codicia es producto del pecado. Entonces, o es una posibilidad de desgustar, habíamos dicho también. Porque a usted le gusta una comida, eso no quiere decir que usted la esté codiciando para quitársela a otro. Porque la codicia es en base a la maldad,
en quitarle a otro lo que no es de tuyo, o en avaricia. No había en ello esa naturaleza pecaminosa. También, hermano, habíamos visto el significado de la personificación de la maldad en Satanás y el contraste con Dios, que Dios, hermano, es un Dios santo. Fíjense que después que el hombre peca, utiliza la mentira como un mecanismo de defensa, evasión de la responsabilidad y desplazamiento de la culpa. Vamos a leer Génesis capítulo número 3, versos 12 y 13. Génesis capítulo número 3. Usted sabe que ahí es donde está el relato de la caída del hombre. El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fíjese entonces cómo ya el pecado le da a Adán una capacidad entonces de resguardarse, de librarse de la culpa y buscar un responsable. Ahí está. ¿Con qué? Con la mentira. Porque esto no es verdad. Dios no le dio a la mujer para que lo engañara, sino porque él estaba solo. Entonces Dios no le dio un instrumento para destruirlo, sino para que lo acompañara. Y dice que le hizo una ayuda idónea, una ayuda, no un instrumento de destrucción. Entonces dice acá, el hombre respondió: la mujer que me diste. Ahora fíjese, entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Fíjese entonces que cada quien busca una excusa. No hay una responsabilidad. No hay una responsabilidad. Eso es muy importante, hermano, en nosotros. Muy importante. Porque cuando usted daña el corazón de otro, usted causa una herida, la otra persona, hermano, no es un necio. Está esperando que usted reconozca lo que usted hizo. Y la verdad, hermano, se relaciona y se identifica, hermano, con la sinceridad. Que seamos sinceros. Pecamos y lo hicimos porque somos débiles o porque también lo quisimos hacer. Bueno, muchas veces, hermano, nosotros tomamos una decisión, yo lo he dicho muchas veces aquí, que después nosotros no sabemos a dónde va a llegar. Cuando nosotros nos vamos a separar, nosotros hacemos un conjunto de ideas. Bueno, yo dejo a mi esposo, yo dejo a mi esposa, me consigo otra, me va a ir bien. ¿Eso usted lo sabe que le va a ir bien? No, de repente, bueno, con otra surjo más económicamente, voy a tener más paz, más tranquilidad. Pero muchos hasta hoy en día están solos, hermano. Y sus estrategias, todo eso que hicieron, no le llegó a nada. Y ahora están llorando. O la persona que se consiguieron es peor. Lo habíamos dicho acá. Satanás no le dijo a Eva: come, que vas a quedar como yo, desterrado, condenado. No, come, que te va a ir bien, vas a ser como Dios. No le dijo: vas a ser como yo, que ando en tiniebla. No le dijo eso. Hay un amigo que te dice: no, sepárate, que vas a quedar como yo llorando acá en el bar, tomando todos los días. No le dice eso. No, sepárate, que te vas a conseguir otra, que te va a ir bien. Satanás, hermano. Entonces la sinceridad. Es por eso, hermano, que cuando uno tiene un problema, uno sea sincero. Mira, no me estoy sintiendo bien y vamos a arreglar las cosas. De igual manera llega un punto, hermano, en que una relación se fractura, ya ven sea con el hijo, con la mamá, con el papá. Lo mejor es que seamos sinceros, porque de igual manera otra, entonces es como cuando explota la bomba.
Lo que pasa, hermano, como habíamos dicho también, que la verdad no es fácil escucharla y dirigirla en nuestros corazones. Esa camisa te queda fea, ese vestido te queda feo. Entonces, wow, me está llamando fea. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quieres tú? ¿Me compro otro? ¿Cuál es el color que te gusta? Porque a veces la persona no reacciona de esa manera, sino que no, se pone triste, ya no me quiere, estoy fea. Entonces, no solamente, hermano, veamos la mala intención, sino que lleguemos a un acuerdo. Si vas a comprarte un vestido, mira, cómpratelo de esta manera, me gusta el rojo. Si a ti te gusta este, bueno, cómprate uno verde, pero cómprate el rojo que a mí me gusta. Porque ese color no me cae bien. Pero tampoco podemos, hermano, privar de libertad a la persona que quiere vestirse de verde. Pero también tenemos que llegar a un consenso. Si el hombre hubiese dicho aquí, bueno, Señor, mira, yo sé que cometí un pecado, fallé. El hombre no dijo eso. ¿Usted cree que la historia hubiese sido otra? No sabemos. Pero el hombre busca, hermano, excusarse. Y de hecho no solamente excusarse, sino comprometer a Dios de su acto. Acusar a Dios. Es importante también, hermano, lo que habíamos hablado acerca de Satanás. El profeta Jeremías capítulo número 5, verso 31. Vamos a leerlo. Jeremías capítulo número 5, verso 31. Hermano, es importante la pregunta que quedó flotando, que hizo nuestro hermano Felipe acerca de la mentira de Satanás. Eso lo vamos a ver, esos textos los tengo aquí más adelante. Jeremías capítulo número 5, no, habíamos dicho, verso 31. Jeremías 5, ya va. Jeremías 5:31, que me equivoqué acá. Ahí está. Los profetas profetizaron mentira. Eso está acá, estamos hablando del contraste. Dice el 30, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Fíjense cómo Dios ve la mentira, cómo la clasifica. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Ahí está. Mi pueblo así lo quiso. No puede comprometer a Dios. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Entonces, hermano, por eso que cuando Jesucristo llega en Marcos capítulo número 1, versos 14 y 15, el Señor Jesucristo dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. ¿Por qué está la palabra arrepentido? Fue lo que no sucedió en el huerto del Edén. El hombre no se arrepintió. El hombre se excusó y culpó a Dios. El hombre no dijo, Señor, perdóname. No. Y es lo que está sucediendo aquí, cosa fea. Entonces eso se convirtió en una cosa fea y espantosa. El culpar a Dios de su pecado y su responsabilidad. Y dice Jeremías 31, de ese capítulo número 5, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigen por mano de ellos. Los sacerdotes estaban dirigidos, o sea, es como cuando usted ve las marionetas que le ponen las cuerdas. Los profetas tenían a esos sacerdotes así, dirigidos con mentira, como unas marionetas. Y mi pueblo así lo quiso. Hermano, usted se mete ahorita en las diferentes redes sociales y cómo hay profetas profetizando ahí mentira, y eso está lleno, hay miles y miles de gente. Pero usted le profetiza la verdad y se van. Es como cuando usted echa y rocía ese insecticida para que se vayan, así se van. ¿Por qué dice? Porque mi pueblo así lo quiso, pues, dice aquí. ¿Qué haréis cuando llegue el fin? Hermano, ¿qué va a hacer cuando la persona se muera y después llegue delante de la presencia del Señor y vea que Dios no le dio todo ese poco de mentira? Que aquí le iba a ir bien, que iba a ser rico,
¿Ah? Hay profetas, hermano, que yo veo ahí que se identifican como profetas. Mira, Jesucristo te dice hoy, yo te amo. Y es el mismo que le está diciendo. Sentimentalismo. Eso no lo dice la Escritura. Es un sentimiento que sale de ti. Porque no hablan la palabra. Hermano, no se trata nada más de un sentimiento. Se trata, hermano, de que sea el Espíritu Santo que nos hable. Y aquí está Jeremías capítulo número 23. Así dijo Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que profetizan. Os engañan con vanidad, hablan visión de su corazón, no de la boca de Jehová. Dicen continuamente a los que desperdician paz a todos los que andan en terquedad en su corazón. Dicen, no vendrá mal sobre nosotros. Acuérdense que esto está hablando sobre el cautiverio, porque nosotros también tenemos que conocer el trasfondo histórico, que el Señor profetizó que ellos iban a ser cautivos por causa de la maldad, porque ellos también habían desobedecido el reposo de la tierra, los 70 años, y muchas cosas, hermano, se habían ido a dioses paganos. Recuerdan ese mismo capítulo de Jeremías, capítulo número 5, que dice que ellos prefirieron cavar y entonces guardar agua en cisternas rotas. Y la maldad, señores, aquí se vio en este pueblo, y el Señor le dijo, van a ir cautivos a Babilonia, y ustedes lo verán, esta generación. Es la generación que Jeremías le profetiza. Y Oseas ya había profetizado como 100 años antes, conjuntamente paralelo con Isaías. Dice, oí palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová tiene contienda contra los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento de la verdad. Es por eso que muchos hoy son destruidos, hermano. Hogares destruidos, vidas destruidas y engañadas, porque los profetas vienen solamente hablándole de un mundo materialista, que es pasajero. Usted podrá ser muy buen presidente aquí. Hay obras, hermano, en países muy buenas, maravillosas, pero ya son viejas ya, son pasajeras. Usted podrá ver un centro comercial muy bonito, pero viene otro y lo construye y queda ese viejo ahí, ya no va a la gente. Entonces, hermano, las cosas que nosotros vemos aquí en la tierra son pasajeras, no digamos que no son verdad, pero son pasajeras. Y la verdad tiene que ver con lo eterno, hermano, que esto, hermano, va a pasar, pero nosotros vamos a permanecer. Isaías 59, ese es uno de los profetas también que identifica a Dios como el Dios de la verdad. Recuerdan que nosotros estudiamos este capítulo en la enseñanza pasada, Isaías 59. ¿Qué dice Jesucristo? Dice, nadie hace justicia, ni aun uno. Sin embargo, confían en mentira y hablan falsedad, conciben maldad y dan a luz iniquidad. Fíjense cómo está, hermano, la naturaleza del ser humano. Porque fíjense, hermano, yo le voy a decir una cosa clara. El Señor en la cruz del Calvario hizo de los dos pueblos uno solo, yo lo he repetido. En la cruz del Calvario, no en la conversión. Porque esta es una confusión y un debate que está dentro de la iglesia. Porque allá afuera hay muchos predicadores que están profetizando para el pueblo de Israel, cuando ya el pueblo de Israel es parte del mismo mundo. No hay una profecía diferente para Israel y una profecía ya para el mundo, porque Dios hizo de los dos pueblos uno solo. Lo que tenga que ver con el pueblo de Israel tiene que ver con lo que está sucediendo en el mundo. Eso lo hizo el Señor. Usted le hace Efesios capítulo número 2 y el apóstol Pablo dice que hizo de los dos pueblos uno solo en la cruz. No antes ni después. Ahora esta escritura que estaba dirigida al pueblo de Israel está dirigida a este mundo. Porque ya Dios hizo en la cruz del Calvario, aunque en el contexto histórico Dios le está hablando al pueblo de Israel, ahora esto es para la naturaleza humana. Oí. Entonces lo que tipificaba Israel en el tiempo antiguo está tipificando hoy al mundo. Ahora, hermano, no todos los maestros están de acuerdo con esto. Pero si usted se lee el capítulo número 2 de Efesios, eso es lo que dice Pablo. Yo no estoy inventando nada, ni estoy tampoco, hermano, tratando de contrarrestar y traer una controversia, no.
usted se lee la Biblia y ahí dice, el apóstol Pablo lo dice bien claro, que hizo de los dos pueblos uno solo en la cruz, por medio de su sangre. O sea que judío y gentil allá afuera ahora son el mundo, hermano, y eso es lo que dice Juan. De tal manera amó Dios al mundo. Y fíjese que cuando Juan ahora escribe el Evangelio, dice, y era la fiesta de los judíos, ya él no se identifica con ellos. ¿Por qué? Porque ya no es parte del mundo. Léase usted el Evangelio de Juan para que usted vea que él mismo dice, y era la fiesta de los judíos. Él no dice, y era la fiesta de nosotros, porque está hablando en el espíritu. En la carne, ok, él era parte del pueblo de Israel, pero en el espíritu ya no era parte del pueblo de Israel. Porque los hijos de Dios, dice Pablo, no son los hijos según la carne, sino según el espíritu. Y es por eso que Jesucristo se identifica aquí con el Dios vivo y verdadero, con su Padre. Nadie hace justicia, ni aun uno. Sin embargo, confían en mentira, hablan falsedad, conciben maldad y dan a luz la iniquidad. Esto es lo que dice Santiago, que cuando la persona en la mente piensa y maquina el pecado y es seducido y entonces queda a luz la muerte. Conciben iniquidad. Miqueas 3:11. Los príncipes juzgan por soborno y los sacerdotes enseñan por precio y los profetas profetizan por dinero. ¿Ha cambiado eso, hermano? No ha cambiado. Ahí andan los grandes profetas con jet privado, pero no son porque ellos tienen una empresa, sino que porque lo sacan de los mismos creyentes que le dicen la mentira. Y aún se apoyan en el Señor, diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Y fueron cautivos. Aunque yo, como le estoy diciendo, aunque esto está en un contexto histórico para el pueblo de Israel que iba cautivo, hermano, esto identifica el carácter y la naturaleza humana. Y es por eso, hermano, que esto no ha cambiado. La mentira ahora se institucionaliza, se hace una institución y trae graves consecuencias. Se cambia la ley y se ponen leyes opresivas y hasta se acusa y trae el terror. Una postura religiosa, hermano, que es denunciada por los profetas. Ahora, y como yo le comenté también al principio, ¿qué era lo que caracterizaba y se identificaba un profeta? Con la verdad. Con la verdad. Ahora, hermano, ¿cuáles fueron las consecuencias? Hermano, la muerte. ¿Por qué fue Jesucristo en la cruz del Calvario? Por decirle a la humanidad que eran pecadores. ¿A dónde lo llevaron? A la cruz del Calvario. Entonces, hermano, no es simplemente que nosotros vamos a hablar la verdad y nos van a tirar flores. Entonces usted tiene que estar dispuesto también, hermano, a tener, pues, firmeza para también, hermano, sufrir el embate que sufrió nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entonces, hermano, vamos a tocar aquí los pasajes también que son importantes, que son un poco controversiales, que es Isaías capítulo número 14 y Ezequiel 28. Eso está en el cuadro de la pregunta que hizo nuestro hermano Felipe. Los pasajes tradicionales que se leen como alusiones al orgullo, a la caída humana en Babilonia y Tiro. Esto se encuentra en el juicio a las naciones. Isaías capítulo número 14 y Ezequiel 28. Cuando el Señor Jesucristo después en el capítulo número 63 de Isaías dice que Él viene de hacerle el juicio a las naciones. ¿Recuerdan? Y nosotros hecho un paralelismo con el libro de Apocalipsis. El juicio a la viña. La vendimia, el juicio a la viña que tipifica al pueblo de Israel. Y que en ese casamiento entre Roma y el pueblo de Israel, entonces se tipifica el juicio al mundo. Al mundo. Aunque eso tiene un contexto histórico y fue una verdad, y es una historia, usted lo puede leer, que Dios destruyó el santuario y el pueblo y fueron cautivos, pero eso tipifica el juicio al mundo, hermano. Todo aquel que rechaza a Jesucristo será destruido, porque el templo tipifica el cuerpo humano, el pecado, la maldad. Y la resurrección de Cristo tipifica la victoria, la vida y la esperanza. No lo veamos nada más que como un estudio teológico o un trasfondo histórico,
sino qué es lo que nos quiere decir el Señor con eso. Entonces, hermano, vamos a leer estos relatos que dice el verso número 12 de Isaías capítulo número 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Aunque aquí le está hablando un rey humano, fíjese que este rey no es caído del cielo. Es por eso, hermano, que esto es analizado. Dice, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Dice, mas has sido precipitado hasta el Seol, hasta lo más profundo del hoyo, de donde están los muertos. Entonces fíjese que se habla también al rey de Tiro en Ezequiel 28:12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor Jehová, tú eras el sello de la perfección. ¿A quién ser humano se le puede hacer esto, hermano, cuando se está profetizando? Si ya el rey de Tiro es un hombre caído. Y le dice, tú eras el sello de la perfección. Fíjese, lleno de sabiduría. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Tú eras perfecto en tus caminos. Desde el día que fuiste creado, se halló en ti homicidio, maldad. Ahora, hermano, esto puede tanto que tipifica a Satanás como también el hombre, porque el hombre también fue creado perfecto. No había maldad en él. Pero fíjese que esto está identificando a Satanás. A Satanás. Y yo había sacado unos estudios también. Fíjese que esto también dice Jesucristo cuando Él viene y cuando Él llega, que el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y esta es una palabra también que nosotros encontramos en el Apocalipsis, cuando dice aquí, tú que debilitabas a las naciones. En el Apocalipsis nosotros encontramos Satanás es atado porque engañaba a las naciones, engañaba a las naciones, en el sentido de que, hermano, la idolatría estaba en el mundo de una manera terrible. Fíjese cómo quedó Machu Picchu, cómo quedaron los templos de los aztecas, los mayas, todo eso fue destruido por el evangelio. Y eso lo hace el remanente en Sofonías capítulo número 2, capítulo número 3, el remanente de mi pueblo que destruirá las fortalezas del enemigo. Y hoy día nosotros ya no estamos en Guayuco saltando. Todo lo que Dios permitió aquí, hermano, en estos continentes es porque entró la verdad. Cuando hubo las revoluciones y las naciones tuvieron su límite. Recuerdan que habíamos hablado sobre el cántico de Moisés, el capítulo número 32, que es muy importante. Fíjese lo que dice ese verso 4 y 5 de ese capítulo número 32 de Deuteronomio, haciendo alusión a la pregunta que hizo nuestro hermano Felipe. Deuteronomio 32. Verso 4. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. O sea, está hablando acerca de la obra que Dios hizo. Porque cuando dice que Dios hizo todo bueno, Él es la roca cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Entonces dice el verso 5, la corrupción no es suya. Y de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No Él es tu Padre que te creó? Dice, Él te hizo y te estableció. Pero ¿cómo lo hizo y lo creó? Perfecto. Pero el hombre se rebeló. El hombre, hermano, se opuso a Dios. Bueno, hay una cosa que nosotros no entendemos porque nosotros vemos una naturaleza humana, que vemos las guerras, la oposición. Y el apóstol Pablo dice que lo que era bueno para mí vino a ser malo. Entonces hay cosas que para nosotros aparentan ser bonitos, buenos,
¿Por qué cuando uno le predica a una persona en cuanto a la fornicación, es malo, tiene que casarte? No, pero eso no es malo. Yo no estoy haciendo mal a nadie. Yo simplemente conozco una persona, me gusta, nos amamos y listo, salimos y ya. Pero eso para Dios es pecado. Eso para Dios es una afrenta, es una guerra, pero nosotros no la podemos entender, no la podemos ver tampoco, hermano. ¿Cómo, hermano, le hace eso una afrenta a Dios cuando una persona tiene un acto de fornicación? ¿Cómo lo percibimos nosotros? ¿Qué es lo que le causa a Dios? ¿Cómo lo ve Dios? Nosotros no lo podemos explicar, pero Dios lo dice, que es una afrenta para Él, que es una guerra que el hombre le hace a Dios, pero el hombre no lo entiende. Pues, hermano, los que están en el infierno lo están entendiendo, porque ahora Dios también le está haciendo la guerra a ellos. Fíjense que cuando nosotros vemos acá estas características acerca del rey de Tiro y del rey de Babilonia, el motivo central es el orgullo, la autoexaltación frente a la verdad de Dios y la búsqueda de autonomía, lo que vimos en el huerto del Edén. Entonces en Satanás, hermano, se halló eso. No es una naturaleza que Dios le creó, algo, una esencia que Dios le creó, sino que es algo que vino y se produjo de él. La palabra que hemos visto de la Vulgata Latina también, Lucifer, lucero, que se vio bonito, se vio con esas capacidades y trató de engañar a otros para él suplantar a Dios y ponerse en las alturas y también ser adorado. Fue algo que nació en él, que se produjo en él. Satanás, por el orgullo, trajo la rebelión. Así que el pecado es rebelión. No es como una esencia, algo que estaba en él, sino que algo que se halló en él, una capacidad que él tenía, una posibilidad y la desarrolló de rebelarse contra Dios. Y entonces, hermano, pasa a ser una criatura opositora a la verdad. Su estrategia es invertir la realidad humana de la verdad, como dice Isaías, aquellos que dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. En ese mismo capítulo número 5 que habíamos leído de Jeremías, también en el capítulo número 5 de Isaías está ahí. Ahora fíjese que también dice aquí, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Fíjese que en lo último del libro se identifica a Satanás como esa serpiente antigua que engañó al ser humano y lo arrojó al abismo. Fíjese que es lo mismo que dice Ezequiel. ¿A dónde es echado Satanás? ¿Recuerdan? Fíjese que ese capítulo de Ezequiel, no sabemos, hermano, no sabemos cómo espiritualmente el hombre que estaba preso en el Hades o en el Seol, como lo habla en hebreo, vieron a Satanás que se debilitó, que fue arrojado del cielo, y eso es lo que dice Apocalipsis, tú que eres arrojado del cielo, ya no hay más acusador, ahora hay un intercesor que es Jesucristo. Ya no hay un acusador, Satanás fue derribado del cielo. Y es por eso que dice el Señor Jesucristo en Lucas capítulo número 10 que vio a Satanás caer como un rayo del cielo a la tierra y lo identifica como una gran estrella que es derribada a la tierra y ya no tiene más su lugar en el cielo. No vaya a acusar como en los tiempos de Job, porque en el nuevo pacto hubo una nueva realidad. Jesucristo lo destronó y ahora hay allá uno que nos identifica a nosotros, que es un intercesor por nosotros. Bueno, hermano, yo le invito a que usted lea esto, usted lea el capítulo número 14 de Isaías y lo vea y lo relacione con el capítulo número 20 de Apocalipsis. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y le echó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. Esto no quiere decir, hermano, que Satanás está engañando al ser humano. Y es el príncipe de la mentira, porque Pedro dice, en primera de Pedro 5:8, lo dice bien claro, que Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Lo que nosotros tenemos ahora es los límites de las naciones, hermano. Y lo que se ve hoy, y lo que se está hoy viendo por televisor, que una nación ya no puede venir a interferir en otro país, otro presidente venir a mandar aquí, y entonces querer mandar en otro país. Ya eso no se ve como Satanás lo hacía antes.
Eso se ve en el libro de Daniel, en los tiempos antiguos, hasta el Imperio Romano, y eso Jesucristo lo destruyó. Y es por eso que dice Deuteronomio 32, verso 8, recuerda, lo habíamos leído, que Dios había puesto un límite en las naciones, y por medio de ese límite viene, hermano, la herencia a las naciones. ¿Cómo lo dice el verso 8 ahí? Dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció límites en los pueblos según el número de los hijos. Ya eso estaba profetizado, que a Satanás se le iba a quitar ese poder de poner un solo gobernante y gobernar a muchas naciones. Se acabó. Jesucristo vino y puso el límite de las naciones. Cada quien tiene su pueblo, cada quien tiene su gobernante. Hasta hay alcaldías ahora, hermano. Hay pueblos acá ya establecidos. Ya Satanás no puede hacer esto porque Dios lo derrotó en la cruz del Calvario, en el cuerpo de Cristo, en Cristo Jesús. Entonces, hermano, ahora la Escritura presenta una actividad engañosa de Satanás internacional que engañaba a las naciones. Su capacidad de seducir a los pueblos, instituciones centrales, era su estrategia. Ahora, escatológicamente, hermano, eso estaba escrito, era una escatología, pero ahora está cumplida porque era para el futuro, pero se cumple en Cristo. Pero es Isaías quien lo profetiza. Tú que debilitabas a las naciones, echado, derribado eres hasta el Seol, hasta acá, hasta la tierra, fue echado al abismo. Sus transgresiones, hermano, sus transgresiones también infectó a la humanidad, su transgresión. Y ahora la humanidad, hermano, está en esa naturaleza pecaminosa. Entonces, hermano, la transgresión humana y la tentación siguen en la consumación final. Dios va a destruir todas estas cosas. Lo que pasa, hermano, es que nosotros estamos en el reino, pero el reino todavía no se ha manifestado en forma física, sino en forma espiritual. Nosotros habíamos hablado acerca del día del Señor, que muchas personas tienen, muchas perspectivas acerca del día del Señor cuando usted lo lee en la Biblia, pero nosotros habíamos hablado que nosotros estamos viviendo el día del Señor espiritualmente, pero también es un día que se va a manifestar materialmente en la segunda venida de Cristo, porque nosotros estamos reinando con Cristo. El reino de Jesucristo es posible y visible, es a través de la iglesia, porque el apóstol Pablo dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz y gozo y poder en el Espíritu Santo. Entonces nosotros hemos recibido un reino inconmovible, dice el libro de Hebreo. La naturaleza de engaño tiene, hermano, su raíz en Satanás, seducción de los ídolos y sistemas falsos, reemplazo de la verdad, revelaciones y simulaciones de mentira, como decían los profetas. Dios me dijo, y hasta entonces se involucran con Dios. Distorsión de la palabra de Dios. Prueba de ello son los falsos profetas que hemos visto, rituales falsos. El mismo pueblo de Israel, hermano, se entremezcló en estos rituales y daban sus hijos a Moloc. Trajo, hermano, como una revolución moral, y parte de eso trajo el diluvio, juicio. Y impulsó la autonomía humana, la idolatría, el yo y la violencia. Hace muchos años, hermano, en la empresa donde yo trabajaba me llevaron a un encuentro con el yo. Y regresión, acuérdate cuando tú eras niño. Y después me preguntaron a mí, ¿qué te ha parecido este taller? Yo le digo, ha parecido todo lo contrario a lo que dijo Cristo. Le dije al cura que estaba, un cura dando ese taller. Yo le dije, tú estás hablando la mentira porque lo primero que dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, y tú me has traído un encuentro con el yo, cuando Jesucristo me saca del yo. Y me dijo así, oye, no, eso es la verdad, le dije yo, eso es la verdad. Y la empresa me llevó a mí un taller, encuentro con el yo, y yo le dije, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice a mí, bien claro, me dice que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces un cura, hermano, tratándome que yo me encuentre con mi yo, de donde Jesucristo ya me había sacado. El cuerpo muerto del pecado. A través de la cultura religiosa, la filosofía, hermano, aparece la corrupción, donde rechaza la verdad. El mundo y sus estructuras y su liderazgo está, hermano, a través de los falsos profetas, refleja la obra satánica. El mundo buscando la independencia moral, no la va a conseguir.
no la va a conseguir. ¿Por qué? Porque es a través de la verdad que se consolida el mundo, hermano. Y las estructuras que nosotros vemos aquí son estructuras, hermano, que están cimentadas es en la mentira. Aunque nosotros vemos los servicios, hermano, que nosotros vemos en el mundo, nos ayudan, pero el hombre siempre busca su autonomía, depender de él. No, yo tengo un seguro bueno en la empresa, no oro. No me hace falta Dios. El mundo todos los días se va construyendo, hermano, en su autonomía, en que Dios no es necesario, en que nosotros vamos... ¿Qué dice la ciencia? Que va a acabar con los males que ellos mismos han creado. ¿No es la ciencia la que ha creado todos estos males? Ahora el litio es que va a resolver todo. Nosotros no sabemos más adelante qué impacto va a tener el litio, hermano, como los científicos no supieron el impacto que tuvo todos estos aerosoles y todos estos combustibles que destruyeron la capa de ozono. No lo sabemos. El hombre no sabe, hermano, está ciega. Entonces está haciendo energías renovables que más bien ahora, como nosotros estamos viendo ahorita la inteligencia artificial, que muchos dicen que mientras cuando usted está utilizando la inteligencia artificial está destruyendo muchos árboles. Que supuestamente eso es lo que va a traer, hermano, la liberación y va a traer la sanidad del mundo. Pero muchos por detrás de cortinas dicen que esto está trayendo, hermano, es más males a la vida. Entonces, mientras que el mundo está buscando su propia autonomía, crea las estructuras de progreso, de verdad y de la solución a todas las cosas, no lo saben. Entonces, ¿qué impacto, hermano, tendrá la batería de tu celular que las has botado todos estos años? La batería de tus vehículos, todos los combustibles que nosotros tenemos, las pantallas. No lo sabemos, hermano. Entonces, el mundo se está enrumbando, hermano, a un vacío, a los ciegos. Porque hay muchas cosas desconocidas para nosotros, hermano. Experimentos que el hombre no sabe. Ni sabe a dónde va a llegar esta tierra, hermano. A dónde lo está conduciendo los mismos científicos que han destruido esto. Dicen ahora que lo van a acomodar. ¿Será verdad? ¿Será verdad, hermano, que toda esta tecnología va a acomodar el mundo? Cuando la gente ahora vive aterrada por las bombas atómicas. ¿Qué sucedería, hermano, si en uno de estos países hay un gran terremoto y esas bombas atómicas se activan? ¿Cómo quedarían esos países? ¿Cómo estábamos nosotros, hermano, que allá en Venezuela, yo recuerdo que había un convenio para hacer un reactor nuclear, pero cuando hubo allá en Fukushima, entonces echaron todo para atrás porque el mundo estaba en alerta. Porque si esos reactores se hubiesen ido todo al mar y eso hubiese explotado, ¿dónde estuviéramos nosotros ahorita como seres humanos, hermano? Entonces, hermano, el mundo disfraza la mentira con la verdad. Porque como le dijimos, lo volvemos a repetir, Satanás no le dijo a Eva, peca, 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 que te va a ir bien. Vas a quedar como yo, desterrado, muerto y desechado por Dios. No le dijo eso. No le dijo eso. ¿Por qué? Porque no lo hubiese hecho. Como también lo repetimos, el hijo pródigo. El hijo pródigo no pidió el dinero para irse con las prostitutas, hacer todo esto, sino el papá no se lo hubiese dado. ¿Y cómo quedó? Desterrado, triste, sin nada. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado. También habíamos dicho que la verdad se relaciona, hermano, con la sinceridad. Seamos sinceros. Lo hemos hecho malo. No hagamos como Adán, que Adán pecó y no dijo, bueno, ahí también nos identificamos nosotros, porque no podemos culpar a Adán nada más. Cuando el apóstol Pablo dice que todos hemos pecado, es porque todos estamos en Adán. Lo que dijo Adán identifica a la humanidad, nos identifica a todos. Así que identifiquémonos ahora con el Señor Jesucristo, que es el postrer Adán, y seamos sinceros, porque igual cuando usted miente, igual una relación se fractura, ya sea de hijo, padre, madre, esposo, lo que sea. Es mejor ser sincero, porque de un momento a otro la verdad sale a la luz. Lo que tú tienes en tu corazón no se va a guardar ahí, se va a ir creciendo y se hace una raíz de amargura. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis hermanos.